Bienvenidos de nuevo a... Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Sí, estoy hablando de esa supuesta guerra total entre Andercel y Kerem Bürsin, una historia que, créanme, les dejará sin aliento. ¿Están listos para desentrañar todos los detalles, los rumores y las posibles verdades detrás de esta supuesta tensión entre dos de los actores turcos más queridos y exitosos? Si es así, asegúrense de darle ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho, porque cada semana traemos lo último del mundo de las teleseries turcas, noticias de sus estrellas favoritas y análisis que no encontrarán en ningún otro lugar. No se queden fuera de la conversación. Hoy vamos a poner bajo la lupa esa supuesta guerra total entre Andercel y Kerem Bürsin. Sé que para muchos de ustedes, la pareja que protagonizó Senkalkapm fue más que solo compañeros de pantalla. Fueron un fenómeno, una química que trascendió la ficción y conquistó corazones a nivel mundial. Y justo por eso cualquier indicio de conflicto entre ellos es noticia importante y genera un montón de especulaciones. Vamos a intentar separar los hechos de la ficción, analizar los rumores que han circulado en los medios turcos e internacionales, y ver qué podría estar pasando realmente. ¿Fue una discusión fuerte? ¿Un desacuerdo profesional? ¿O simplemente las presiones de la fama y las redes sociales jugando una mala pasada? Acompáñenme mientras exploramos las capas de esta intrigante historia que, sin duda, ha capturado la atención de miles de fans. Comencemos por el principio, ¿no? La relación de Andercel y Kerem Bürsin en la vida real nació en el set de Senkalkapm. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa pronto se trasladó fuera de cámaras. Durante años fueron la pareja ideal para muchos, compartiendo momentos tiernos en redes sociales, asistiendo juntos a eventos y demostrando una conexión genuina. Los fans los amaban, las marcas los querían y su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Era la historia de amor perfecta, o al menos eso parecía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas. A finales de 2021, y luego más firmemente a principios de 2022, comenzaron a circular rumores de que la relación entre Ande y Kerem había llegado a su fin. Al principio fueron solo susurros, especulaciones vagas. Sin embargo, con el tiempo, las indirectas, los comentarios de personas cercanas y la aparente distancia entre ellos empezaron a pintar un cuadro más claro. La ruptura, cuando finalmente se confirmó de manera más o menos oficial, fue un golpe para muchos fans. Pero lo que ha mantenido viva la especulación, y lo que nos trae hoy aquí, son los rumores persistentes de que la separación no fue amistosa. Se habló de malas vibras, de problemas no resueltos, e incluso de una especie de guerra fría entre ellos, especialmente cuando comenzaron a promocionar sus proyectos individuales después de la ruptura. Uno de los puntos clave en esta supuesta guerra se centra en sus carreras posteriores. Tras Senkalkapm, ambos han seguido cosechando éxitos. Ande, por ejemplo, se convirtió en embajadora de L'Oréal Paris y ha trabajado en proyectos de alta costura, consolidando su imagen como un ícono de estilo y moda. Kerem, por su parte, ha explorado proyectos más arriesgados y con un enfoque internacional, como la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek, y su participación en eventos de cine. Y aquí es donde la trama se pone interesante. Los rumores sugieren que hubo una especie de competencia, o quizás, una falta de apoyo mutuo tras la ruptura. Se decía que en lugar de celebrar los éxitos del otro, había resentimiento. Por ejemplo, se especuló sobre si Ande se sintió eclipsada por los proyectos internacionales de Kerem, o si Kerem sintió que Ande no lo apoyaba lo suficiente en su transición hacia roles más adultos y complejos. Son solo especulaciones, por supuesto, pero los medios turcos, siempre ávidos de drama, se aferraron a estas ideas. Otro aspecto que alimentó la guerra fue la presencia de ambos en eventos públicos y alfombras rojas. A menudo las cámaras buscaban una reacción, un cruce de miradas, o cualquier indicio de tensión cuando coincidían. Y si por alguna razón, uno evitaba al otro o mostraba una actitud distante, boom, titular nuevo y más drama. Los fans, divididos entre equipo Ande y equipo Kerem, analizaban cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Pensemos en las entrevistas. A veces, cuando se les preguntaba por el otro, las respuestas eran cautelosas, educadas, pero carentes de esa calidez que solían mostrar. Se hablaba de profesionalismo y de mantener una buena relación por respeto, pero las sombras de lo que pudo haber sido una relación mucho más profunda y la aparente frialdad posterior generaron muchas preguntas.
¿Qué pasó realmente en ese círculo íntimo? ¿Hubo un evento desencadenante? Una de las teorías más difundidas es que la presión de la fama y la constante exposición pública desgastaron la relación. Cuando eres una pareja tan icónica, cada paso que das es analizado. Las expectativas de los fans de que siempre estén juntos, felices y demostrando su amor pueden ser abrumadoras. Quizás simplemente necesitaron espacio para crecer individualmente y esa transición fue más difícil de lo que parecía. Otra línea de especulación apunta a diferencias en sus visiones de futuro o en sus prioridades profesionales. Es posible que a medida que sus carreras avanzaban en direcciones distintas, sus caminos de vida también empezaran a divergir. Quizás Ande buscaba una estabilidad diferente a la que Kerem estaba explorando, o viceversa. Las diferencias profesionales pueden ser un factor importante en cualquier relación, y en el mundo del entretenimiento, donde las oportunidades pueden ser efímeras, estas diferencias se magnifican. También debemos considerar el papel de las redes sociales. En la era digital, una foto, un like o un unfollow pueden interpretarse como una declaración. Y cuando se trata de figuras públicas como Ande y Kerem, sus acciones en línea son escrutadas al milímetro. ¿Hubo alguna publicación que se interpretó como una indirecta? ¿Dejaron de seguirse mutuamente en algún momento? Todo esto se convierte en material para las teorías de conspiración. Sin embargo, y esto es crucial, es importante recordar que todo lo que circula son rumores y especulaciones. Ni Ande ni Kerem han entrado en detalle sobre los motivos exactos de su ruptura, y mucho menos han confirmado una guerra total entre ellos. Ambos han mantenido una actitud madura y profesional al respecto, enfocándose en sus carreras y evitando caer en provocaciones mediáticas. Y aquí es donde creo que está la clave de esta historia. A pesar de los rumores de discordia, ambos actores siguen siendo figuras admiradas y respetadas. No han caído en la dinámica destructiva de atacarse públicamente. Al contrario, han demostrado una fortaleza individual y un compromiso con sus proyectos que es digno de elogio. Quizás la guerra total es más una invención de los medios y los fans deseosos de drama que una realidad tangible. Podríamos decir que, más que una guerra, lo que hemos presenciado es la evolución de dos personas y dos carreras. La vida cambia, las relaciones terminan, y las personas siguen adelante. Y en el caso de Ande y Kerem, lo han hecho con gracia, enfocándose en lo que los hace felices y en sus objetivos profesionales. No hay confirmación oficial de peleas, de traiciones o de rencores profundos. Lo que sí hay, es una historia de amor que cautivó a millones y una separación que, por ser tan pública, generó muchas preguntas sin respuesta clara. Ahora, si analizamos desde una perspectiva más amplia, ¿qué nos enseña esta guerra hipotética? Nos muestra la intensidad del fandom, cómo los seguidores se involucran emocionalmente con sus ídolos y cómo desean que todo sea perfecto. También nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el ojo público y cómo la presión mediática puede ser un factor determinante. Hemos visto cómo los medios turcos y las redes sociales han construido una narrativa de conflicto donde quizás solo hay distancia y caminos divergentes. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee, especialmente cuando involucra a parejas tan queridas. Pero la verdad real, solo la saben ellos. Lo que sí está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos talentos excepcionales que han dejado una marca imborrable en la televisión turca y más allá. Su trabajo juntos en Senkal Kapm será recordado siempre como un hito. Y su camino individual, aunque pueda generar especulaciones, está marcado por el éxito y la determinación. En resumen, hemos explorado los rumores de una supuesta guerra total entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las especulaciones sobre su ruptura, las supuestas tensiones profesionales y el papel de los medios y las redes sociales. Hemos visto cómo la química en pantalla se tradujo en una relación real que cautivó al público, y cómo su posterior separación ha alimentado un sinfín de teorías. Sin embargo, es importante recordar que hasta ahora, no hay pruebas concretas de un conflicto abierto. Lo que sí hay es la madurez de dos artistas que siguen adelante con sus carreras, enfocándose en sus proyectos y en su crecimiento personal. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intrigante. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta historia. ¿Creen que hay realmente una guerra o es solo la invención de los medios? ¿Qué opinan de la forma en que ambos han manejado su vida profesional después de la ruptura?
Déjenme sus comentarios abajo, los leo siempre y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido de este estilo, no olviden en darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura del mundo del entretenimiento turco. Adiós.